Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que el impulso que está dando la OTAN a la guerra, ha entrado en la fase definitiva de apostar todo a una carta, que no es otra que, Rusia se amedrente. En esto consiste esta escalada suicida. Apoyada por una simple teoría que no sé de quién será, que para conseguir buenos resultados de cara a una negociación, primero hay que escalar el conflicto, para luego desescalar. Solo que esta idea simplemente, me parece peregrina, un auténtico autoengaño, ya que Rusia sabe que en Occidente somos muy rencorosos con los que ponen en peligro nuestro sistema feudal. Momentos históricos hay muchos, que avalan esta teoría, pero simplemente vamos a recordar los que conciernen a esta guerra. ¿Qué pasó con lo firmado con Gorbachov, de que la OTAN no se expandiría al este? ¿Qué pasó con los acuerdos de Minsk? ¿Qué pasó con el plan de paz acordado en Estambul, con Erdogan como testigo y anfitrión? Pues que Rusia cayó en la trampa de nuevo, y retiró su ejército de las zonas ocupadas incluidas las afueras de la capital Kiev, y la cabeza de turno de la Hidra, que en ese momento fue la del inglés Boris Johnson, dijo que ese acuerdo firmado era papel mojado que no valía. A partir de ese momento la guerra pasó a una nueva fase, con la OTAN volcada a tope con su protectorado Ucrania, a la que ha estado armando hasta los dientes, mintiendo siempre con la amenaza de que permitirían suministrar tal o cuales armas. Digo mintiendo, porque esas armas ya estaban en Ucrania para utilizarlas en los momentos puntuales. La última prueba es la de ayer. Autorizan a Ucrania a que ataque Rusia con los misiles de largo alcance y no tardó la OTAN ni 24 horas en lanzar el primer ataque. Así que no nos engañemos, esta escalada que ha impulsado la OTAN, no es para luego desescalar, salvo que Rusia se rinda. Esta escalada es para escalar definitivamente la guerra hasta sus últimas consecuencias. Porque para eso la provocó la OTAN, para derrotar definitivamente a Rusia. Y como ya he dicho más de una vez, esta es la guerra. No es una guerra cualquiera, ni híbrida ni leches. Es la guerra a la que están citados la OTAN y Rusia desde el mismo día que terminó la última intentona de Occidente de destruir Rusia, que fue con Hitler. Y es aquí donde se puede apreciar en toda su magnitud, lo rencorosos que somos en Occidente, cuando se trata de defender a nuestras burguesías, y por eso volvemos a la carga constantemente. Por eso digo, que tenemos que dejar de hacernos trampas al solitario, y los ciudadanos hacernos cargo de lo que se nos viene encima. Europa se está militarizando a marchas forzadas. Y la guerra ha sido declarada ayer mismo, con un comunicado conjunto de los principales países de la Unión Europea y Gran Bretaña, que posteriormente fue ratificado también oficialmente por Rusia, ya que María Zaharova dijo que después del ataque de ayer a Rusia con los misiles ATACMS, la OTAN está en guerra con Rusia. Por eso cuando nos meten la incertidumbre de si ayudarán a Ucrania hasta que Rusia sea derrotada, dicen la verdad, y cuando amenaza a la OTAN con llevar tal o cual arma, también es mentira, porque esas armas ya están en Ucrania. Porque eso ha sido lo programado desde el primer día que la OTAN empezó a expandirse hacia el este, y claro, Ucrania, Finlandia y Bielorrusia eran las últimas que quedaban en la frontera con Rusia. En Ucrania pegaron un golpe de estado para coger las riendas. Finlandia se ha unido a la OTAN voluntariamente, y en Bielorrusia no pudieron derrocar a Lukashenko al que ya le habían buscado para sustituirlo, el Juan Guaidó de turno. Por lo tanto lo que venga a partir de ahora, seguro que no será nada bueno, porque como vengo sosteniendo desde siempre, esta guerra después del paso dado por la OTAN en Ucrania, es de subsistencia para ambos bandos, y eso lo dice todo. Que la OTAN va por todas esta tercera vez que se intenta invadir Rusia, lo dice claramente este documento conjunto que ha publicitado ayer, y que recojo en su totalidad. Comunicado conjunto de los ministros de Asuntos Exteriores de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido del 19 de noviembre, nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, nos hemos reunido hoy, conscientes de que nuestra seguridad común se enfrenta a los mayores desafíos que hayamos presenciado en nuestras vidas. Rusia está atacando sistemáticamente la arquitectura de seguridad europea. Durante los últimos 1000 días, en su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha asesinado a varios miles de personas y ha violado repetidamente el derecho internacional.
El temerario revisionismo de Rusia y su constante negativa a detener la agresión y entablar conversaciones significativas suponen un desafío para la paz, la libertad y la prosperidad en el continente europeo y en el espacio transatlántico. Rusia depende cada vez más de socios como Irán y Corea del Norte para mantener su guerra ilegal. La escalada de actividades híbridas de Moscú contra países de la OTAN y la Unión Europea tampoco tiene precedentes en cuanto a su variedad y escala, lo que crea importantes riesgos para la seguridad. Para hacer frente a este reto sin precedentes, tenemos la firme determinación de permanecer unidos a nuestros socios europeos y transatlánticos para pensar y actuar a lo grande en materia de seguridad europea. Los países europeos debemos desempeñar un papel aún más importante a la hora de garantizar nuestra propia seguridad, actuando junto a nuestros socios transatlánticos y de todo el mundo. Por ello, hoy consideramos imperativo, 1. Reafirmar el papel duradero de una OTAN fuerte y unida como piedra angular de la defensa y la seguridad europeas, que se fundamente en un fuerte vínculo transatlántico y en un compromiso férreo de defensa mutua, así como en un reparto equitativo de las cargas. 2. Reforzar la OTAN incrementando nuestro gasto en seguridad y defensa, en línea con nuestros compromisos anteriores. Además, reafirmamos que, en muchos casos, será necesario un gasto superior al 2% del PIB, para hacer frente a las crecientes amenazas a la seguridad y cumplir los objetivos de prevención y defensa en todos los ámbitos del área euroatlántica. 3. Reforzar la seguridad y la defensa de Europa, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, incluido el poder económico y financiero de la Unión Europea y reforzando la base industrial de Europa. Para ello, desarrollaremos el trabajo en la OTAN, la Unión Europea, entre grupos de aliados y con países afines, debatiremos sobre financiación innovadora y eliminaremos los obstáculos al comercio y la inversión en defensa. 4. Invertir en nuestras capacidades militares críticas, incluida la defensa aérea, los ataques de gran precisión, los drones y la logística integrada, así como en infraestructuras críticas y ciberdefensa, en investigación y desarrollo, y en el uso de nuevas tecnologías. 5. Mejora la capacidad de resistencia a la guerra cognitiva y a las amenazas híbridas en Europa, incluso a través de los mecanismos pertinentes de la Unión Europea, y promover la resiliencia de nuestras sociedades. 6. Intensificar aún más nuestro apoyo militar, económico y financiero a Ucrania, al tiempo que acogemos con satisfacción el préstamo de $50 millones del G7 para garantizar que Ucrania disponga de recursos suficientes para el próximo año. 7. Mantenernos firmes en nuestro apoyo a una paz justa y duradera para Ucrania, basada en la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando que la paz solo puede negociarse con Ucrania, con los socios europeos, estadounidenses y del G7 a su lado, y asegurándonos de que el agresor asumirá las consecuencias, también financieras, de sus actos ilegales que violan las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. 8. Seguir disuadiendo a Rusia, frustrando la capacidad de Putin para mantener su guerra de agresión y limitando la acumulación de capacidades militares rusas, incluso mediante medidas restrictivas. Subrayamos nuestro firme compromiso con una arquitectura de seguridad europea basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los cuales Rusia ha violado gravemente en los últimos años. Estamos convencidos de que este es el momento de actuar y garantizar que nuestros ciudadanos vivan en paz, libertad y prosperidad. Para ello será fundamental conseguir una mayor integración entre los Estados miembros de la Unión Europea, una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y el Reino Unido, y una mayor colaboración entre la OTAN y la Unión Europea. Consideramos que estamos además ante una oportunidad única para reforzar los pilares de nuestras relaciones transatlánticas con los Estados Unidos de América, reforzando la OTAN y garantizando un reparto equitativo de las cargas dentro de la alianza. Hasta aquí el documento de los principales países europeos de la OTAN, que no es otra cosa que la declaración oficial de guerra a Rusia, que como ya he dicho antes ya ha aceptado el guante. ¿Mi opinión? Pues, que esto es el mundo al revés, y aparte de que los asiduos del espejo ya la conocéis de sobra,
Solo voy a aportar un pequeño detalle sin importancia. Invasión de Napoleón en Rusia. De los 700.000 soldados de Napoleón solo quedaron unos 50.000. Primera Guerra Mundial. 40 millones de muertos entre militares y civiles. Segunda Guerra Mundial por la invasión de Hitler en Rusia. Todo el ejército de Hitler fue aniquilado en Rusia después de provocar una guerra que causó más de 55 millones de muertos en todo el planeta. Tercera Guerra Mundial. Si en las dos anteriores todavía no existían las armas nucleares, y hubo 55 millones de muertos en la última, ¿cuántos puede haber en esta guerra? ¿Podéis poner una cifra? La cosa ya está tan avanzada, que en los países escandinavos ya han empezado a preparar a la población. En Rusia están repartiendo urgentemente por las ciudades búnkeres prefabricados para que la gente se proteja los primeros días. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania inició conversaciones con empresas ante un posible conflicto con Rusia. Las Fuerzas Armadas alemanas comenzaron a mantener conversaciones de divulgación con representantes de empresas alemanas para capacitarlos sobre cómo prepararse para un posible conflicto militar con Rusia. Así lo informa el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung. Como señala la publicación, un documento secreto de 1000 páginas aprobado por políticos alemanes titulado Plan de Acción Operativa en Alemania, formulado en caso de conflicto con Rusia. Contiene planes detallados sobre cómo actuar en caso de una defensa, o si es necesario responder con disuasión a una maniobra rusa en el flanco oriental de la OTAN. Se aclara que el plan describe claramente el papel de las empresas, por lo que la Cámara de Comercio e Industria de Hamburgo celebró el primer acto explicativo. Por cada 100 empleados, piden que capaciten al menos a 5 camioneros adicionales que no necesite. El 70% de todos los camiones que circulan por las carreteras alemanas son conducidos por europeos del este. Si hay una guerra, ¿dónde estará esta gente? Asesoró a las compañías el teniente coronel y jefe del Comando Regional de Hamburgo Horn Pliske. En caso de una emergencia, la empresa necesita crear un plan específico sobre qué esperar de los empleados en caso de una crisis, dijo. Cabe señalar que se celebran reuniones similares en toda Alemania. Fuentes anónimas de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania dijeron a la publicación que todos los comandos estatales federales tienen la tarea de organizarlos. Y atentos a lo que está ocurriendo en España, algo absolutamente inusual en tiempos de paz en el Jardín. El presidente del gobierno valenciano Carlos Mazón, del Partido Popular, ha nombrado este miércoles al general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, como secretario autonómico de la recién creada Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana. Es el último movimiento de Mazón en medio de una remodelación del gobierno para hacer frente a la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. Que ya este pasado martes se dio a conocer el nombre de la persona que ocupará el cargo de vicepresidente en este departamento. Lo hará el teniente general Francisco José Campos, conocido por su papel al frente de la reconstrucción de Afganistán, o sea 2 militares al frente. Mosqueante. Según el Washington Post, la administración de Biden da un paso más hacia la guerra y autoriza el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, según el medio. Se trata de una medida que reforzará las defensas de Kiev frente al avance de las tropas rusas, pero que ha suscitado las críticas de los grupos de control de armamento. Según el medio, se trata de una medida que reforzará las defensas de Kiev frente al avance de las tropas rusas, pero que ha suscitado las críticas de los grupos de control de armamento. Uno de los informantes precisó que el uso de las minas se limitará al territorio ucraniano. Se detalla que la administración estadounidense tomó tal medida debido a los exitosos avances de las Fuerzas Armadas rusas. El Washington Post explica que el envío de minas terrestres antipersona a Ucrania es potencialmente controvertido, porque más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe su uso, señalando que estas armas pueden causar daños duraderos a la población civil. También el The Times dice que se supo sobre el permiso de Estados Unidos para atacar con los Storm Shadow en lo profundo de Rusia. Biden permite ataques con misiles Storm Shadow profundamente en Rusia. La administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden,
ha permitido ataques con misiles británicos Storm Shadow de largo alcance en territorio ruso. Sobre esto, basándose en fuentes gubernamentales de Downing Street, el periódico Times escribe, como señalaron los interlocutores de la publicación, el gabinete británico, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, se negó a hacer una declaración oficial sobre el uso de Storm Shadow contra Rusia, para no darle a esta última una ventaja estratégica en el campo de batalla. Pero eso sí, ellos no tendrán culpa de nada porque, personas cercanas a Starmer, ya señalaron que es poco probable que el uso de Storm Shadow, que requiere el funcionamiento de sistemas de guía estadounidenses, cambie el curso del conflicto ucraniano. Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, en medio de informes sobre permiso para disparar armas occidentales de largo alcance hacia Rusia, pidió a Moscú que participe en una desescalada colectiva de la situación en Ucrania. Lo dicho antes, el mundo al revés. Y el Pentágono también opina lo mismo, y en una cándida justificación, dicen que una nueva ronda de escalada en el conflicto ucraniano no presagia el estallido de una guerra mundial. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, afirmó que la escalada del conflicto en Ucrania no conducirá al estallido de una guerra mundial. En la sesión informativa subrayó que, a pesar de la creciente tensión, Estados Unidos no ve las condiciones previas para un conflicto armado global. Y digo yo, ¿no es Rusia la que tendrá que valorar si es causa de un estallido de la guerra? Porque es Rusia la que decidirá el tipo de respuesta. Digo yo. Pero los miraombligos ni se enteran. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.